Buen día. Antes de comenzar con el caso clínico, quería realizar una pequeña introducción acerca de la condición que nos tocó, que viene siendo la insuficiencia renal crónica. Y bueno, esta es un trastorno progresivo e irreversible, donde los riñones van a perder su capacidad para realizar funciones esenciales como la excreción de los desechos, la regularización de los electrolitos y el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Esto es muy importante ya que afecta a millones de personas a nivel global, comprometiendo no solo la función renal, sino también otros sistemas del cuerpo, como vienen siendo los cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicos, entre otros. Aquí agregué condiciones que llegan a padecer los pacientes que se realizaron los tratamientos, que viene siendo la diálisis o hemodiálisis, y puede ser también un trasplante renal. Para empezar, los pacientes con diálisis o hemodiálisis corren un riesgo de sangrado por el uso de anticoagulantes y los procedimientos dentales deben realizarse al día siguiente de la hemodiálisis. En cuanto a los pacientes que se realizaron algún trasplante, em, se recomienda que deben evitarse los tratamientos selectivos y quirúrgicos, ya que hay alteraciones hematológicas, inmunológicas o de desequilibrio electrolítico o ácido-base. Ahora sí, comenzando con el caso clínico, este es un paciente femenino de 14 años, originaria del Estado de México, con un diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal. Actualmente se encuentra en tratamiento con diálisis peritoneal con horarios de infusión a las 7 a.m., 12 p.m. y 6 p.m. Su motivo de consulta es que es referida al Servicio de Estomatología Pediátrica por el Departamento de Nefrología del Hospital Infantil de México Federico Gómez para una evaluación bucal integral y manejo previo a un trasplante renal. Hay que tomar en cuenta esto de que tendrá un manejo previo a un trasplante renal y que la paciente se diagnostica insuficiencia renal crónica, ya que estos pacientes tienen urea en la sangre, por lo tanto generan un síndrome urémico, y así que esas son consideraciones que hay que tomar en cuenta. Continuando con el caso clínico, se mencionó que la paciente se encuentra en un protocolo para trasplante renal, por lo cual se espera que tras el trasplante una disminución de urea en saliva. Esto favorecerá el desarrollo normal de la flora bucal, aumentando el riesgo de caries. Por ello, es crucial implementar medidas preventivas rigurosas y realizar revisiones periódicas para preservar la salud bucal y prevenir complicaciones. En el caso clínico también se menciona que la paciente tenía algunas piezas cariadas, por lo cual se optó por obturaciones de resina o amalgama. Y en las demás piezas se recomendaba selladores en fosas y fisuras. Y bueno, pues para mantener un control de placa bacteriana, pues el uso de cepillo dental y pues también el uso de hilo dental, además de aplicaciones tópicas de flúor cada 3 meses. Y bueno, eso sería todo por parte del caso clínico. Bueno, antes de que podamos brindar la atención odontológica al paciente, tenemos que cumplir con un protocolo de atención. Y pues es más que nada verificar muchas cosas y tener medidas preventivas en caso de cualquier emergencia para estos pacientes. Primero, tenemos que verificar siempre la historia clínica, confirmar el diagnóstico preguntando el tipo y la etapa de su insuficiencia renal. Luego, tratamientos actuales. Tenemos que confirmar si está en diálisis, en hemodiálisis, si está en espera de un trasplante o si ya recibió alguno. Después verificamos los medicamentos, que es revisar toda la lista de medicamentos que esté tomando en su momento, como pueden ser anticoagulantes, inmunosupresores, antihipertensivos, y pues más que nada qué impacto tienen estos medicamentos en el paciente. Después, la autorización médica. Es siempre consultar al médico que está a cargo de tratarlo de la insuficiencia renal. Tenemos que obtener su autorización, especialmente si el paciente está en diálisis o toma anticoagulantes. Podemos igualmente solicitar alguna recomendación sobre el ajuste del medicamento y pues más que nada confirmar los valores de hemoglobina, el tipo de protombina y pues los niveles de urea y creatina, que estos son prácticamente la anemia en común con la insuficiencia renal crónica,
alteraciones en la coagulación y pues el control de la función renal. Y por último, el consentimiento informado, pues es explicar a los pacientes los riesgos y beneficios del protocolo odontológico según su condición médica asociada pues a la insuficiencia renal. Bueno, continuando con las medidas del protocolo previo a la atención odontológica, pues tenemos la programación de la cita. Para programarla hay que tomar en cuenta si el paciente está en hemodiálisis para programarla al día siguiente o preferentemente si podemos suspender la diálisis de 5 a 7 días antes estaría perfecto, pero pues eso ya hay que consultarlo con el médico encargado del paciente. Después, hay que evitar los periodos de ayuno. ¿Por qué? Porque hay que considerar la hipoglucemia o deshidratación en este caso. Después, el manejo de la medicación. Igualmente, todo se va a realizar en interconsulta con el médico encargado de su condición de la insuficiencia renal. Para la medicación tenemos que tomar en cuenta los ajustes de la anestesia. Solo podemos utilizar anestésicos sin vasoconstrictor o con la dosis mínima de adrenalina según se requiere el caso. Y pues esto porque puede haber hipertensión secundaria. Después tenemos que considerar pues valorar en casos de riesgo las infecciones, especialmente en pacientes inmunosuprimidos o con acceso vascular, ya sean fístulas o catéteres. Y después, pues, evitar medicamentos nefrotóxicos como AINES y inmunoglucósidos. Y pues preferir paracetamol como analgésico de elección. Después, evaluación preoperatoria. Pues hay que hacer un examen físico intraoral y pues pruebas de laboratorio recientes. En lo intraoral tenemos que verificar la serostomía, que es pues el flujo salival reducido, las lesiones ulcerativas o candidiasis, que son muy comunes en este tipo de paciente, o incluso la hiperplasia gingival, que se da pues principalmente por medicamentos como la ciclosporina. Y pues en las pruebas de laboratorio, que deben de ser recientes, tenemos que verificar función renal y estado de coagulación. Después, en el ambiente de la consulta, pues hay que controlar el estrés, implementando estrategias para reducir la ansiedad, porque estos pacientes psicológicamente se ven afectados por su condición. Y pues por último, tenemos que tener una higiene estricta. Siempre evitar infecciones cruzadas, considerando principalmente la inmunosupresión del paciente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el protocolo durante la atención. Primero tenemos las modificaciones en el manejo anestésico y analgésico. La anestesia local en pacientes con insuficiencia renal suele ser segura, como aquí podemos poner como ejemplo la lidocaína. Esta solamente hay que evitar que tenga vasoconstrictores, como la adrenalina. También tenemos el evitar el uso de AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos deben evitarse en pacientes con insuficiencia renal, ya que pueden empeorar la función renal y causar alguna retención de líquidos. En su lugar se pueden usar analgésicos como paracetamol, pero pues también con precaución. También tenemos como segundo punto el manejo de la coagulación. Los pacientes con insuficiencia renal pueden tener alteraciones en la coagulación, por lo que es necesario evaluar la función plaquetaria y los tiempos de coagulación. Si el paciente está tomando anticoagulantes, puede ser necesario suspenderlos temporalmente antes del tratamiento dental, obviamente bajo la supervisión de su médico tratante. Esto es particularmente importante en procedimientos quirúrgicos como alguna extracción dental. Si se realiza algún procedimiento quirúrgico, debe monitorearse cuidadosamente la hemostasia durante y después del procedimiento. Luego tenemos el evitar el uso prolongado de medicamentos que pueden afectar la función renal como ciertos anestésicos. Esto va muy de la mano con el primer punto, solamente es básicamente el intentar evitar usar el uso de anestésicos con vasoconstrictor. Luego tenemos el manejo del riesgo de infección. Aquí los pacientes con insuficiencia renal pueden estar muy inmunocomprometidos, especialmente si reciben algún tipo de diálisis. Por lo tanto, se deben de seguir estrictas medidas de asepsia y antisepsia durante todo el procedimiento. Y por último, tenemos evitar procesos invasivos innecesarios. Siempre que sea posible, se debe evitar realizar procedimientos quirúrgicos invasivos o aquellos que puedan causar una sobrecarga en la función renal, como por ejemplo el uso excesivo de líquidos intravenosos o medicamentos. Bueno, y por último está el protocolo después de la atención. Primero tenemos el control de la infección.
En pacientes con insuficiencia renal, las infecciones deben ser tratadas rápidamente, ya que pueden afectar gravemente la función renal. Los antibióticos deben ser seleccionados de acuerdo con la función renal del paciente. Aquí puse como por ejemplo la amoxicilina, ya que pues podemos decir que es el antibiótico de primera elección, pero pues también, como ya mencioné, hay que checar también la función renal, el tipo de función renal que tiene el paciente. Luego tenemos el control del dolor. Dado que los AINES están contraindicados, se deben utilizar analgésicos alternativos como el paracetamol. Si es necesario, se pueden usar opioides con precaución y pues por nada más un corto tiempo. Y por último, la monitorización posoperatoria. Aquí es importante observar la evolución del paciente para detectar posibles complicaciones como infecciones o algún sangrado prolongado. Y pues nada más, estos serían estos 3 puntos que podemos ver después de la atención al paciente. Y pues eso sería todo.